misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error. Y tu gracia me levanta una vez más. No alcanzo a comprenderte, Dios, tu misericordia incomprensible, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Te bendecimos, Señor, en esta noche. Queremos glorificar tu nombre, declararte que eres el Señor de la iglesia, el Señor de nuestras familias, el Señor de nuestra vida. Y como Señor, queremos darte las riendas, oh Señor, porque es difícil. Nuestro ego se mete en medio de nuestros procesos y terminamos haciendo nuestra voluntad. Pero que sea tu amor, tu abrazo, que sea tu voluntad, oh Señor, impregnándonos, de manera que ya en nuestro corazón se forme tu ser, que te formes tú, Jesús, en nosotros, para que ya no vivamos nosotros mismos, sino tú en cada uno. Madre María, enséñanos cómo decir sí cada día, cómo poder seguir la inspiración de tener a Jesús como centro de nuestra existencia, sabiendo que con Él lo tenemos todo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien, buenas noches a todos. La lectura de este fin de semana es extraña, pero es bonita. Y ahí le voy a proyectar de una vez el texto. Es un poquito largo este fin de semana, pero y un poquito extraño de nuevo, pero nosotros nos acostumbramos porque el reino de Dios no es como nosotros lo queremos, es de Dios. Y a veces tenemos la tendencia hasta decirle a Dios cómo tiene que ser el reino de los cielos. Hay gente que me dice, es que cuando yo me muera espero encontrarme con tal o cual de esta u otra manera. No es tu reino, es el reino de Él. Y de esa manera estará específicamente bien hecho para todos nosotros. Él nos conoce mejor que lo que nos conocemos nosotros. Toca tenerle confianza entonces más bien, Señor, lo que sea tu voluntad. Y así es Jesús con su Padre. Entonces nos vamos a aproximar a la viña, que la viña es la representación de Israel, pero Jesús nos dice que este es el reino de los cielos. Así que hay algo muy especial y no es solamente un grupo de personas, una nación. Esto es Dios, Dios mismo. Comenzamos entonces. Proclamo de Mateo 20, del 1 al 16. En efecto, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercia, y al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir a la hora sexta y a la nona, e hizo lo mismo. Todavía salió a eso de la hora
undécima. Y al encontrar a otros que estaban allí, les dice, ¿por qué estáis aquí todo el día parados? Dícenle, es que nadie nos ha contratado. Díceles, id también vosotros a la viña. Al atardecer, dice el dueño de la viña a su administrador, llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron pues los de la hora undécima y cobraron un denario cada uno. Al venir los primeros pensaron que cobrarían más, pero ellos también cobraron un denario cada uno. Y al cobrarlo, murmuraban contra el propietario, diciendo, estos últimos no han trabajado más que una hora y les pagas como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el calor. Pero él contestó a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Traigo a colación de una sola vez cómo este dueño de la viña se arregla con los primeros. Con los primeros se arregla cuánto es que va a costar, pero no lo hace con los siguientes. Con los primeros, dice el texto, se ajustaron a un denario al día, y es normalmente lo que sería la paga. Salió luego hacia la hora tercia, ya estamos a las 9 de la mañana, y también les dijo, vete a mi viña y les daré lo que sea justo. Ya no dijo un denario. Y a lo mismo, estuvo contratando otros, pero ya no dice los precios, ya no dice cuánto va a pagar. Ahora ya es un poco más de confianza. Vénganse ustedes y vengan a trabajar. No se queden aquí parados. Es un detalle que es bueno verlo porque es como un crescendo. Comienza con un denario, pero luego ya es la urgencia para que el mundo venga a esta viña y trabaje. Bueno, me voy al contexto de la lectura. La lectura inmediatamente anterior, Mateo, tengo que aclarar, Mateo es bien largo, 28 capítulos. La liturgia entonces de la misa no tiene tantas misas en el año, en el ciclo A de Mateo, como para acomodar los 28 capítulos. Así que la liturgia, ustedes se han fijado antes ya, se ha saltado ciertas perícopas, ciertos párrafos, ciertos capítulos. En este caso, el capítulo 19 se lo saltó y saltamos del 18 al 20. En la lectura inmediatamente anterior a la que leímos ahorita, nos cuenta que Pedro, eso fue el versículo anterior, Pedro le preguntó a Jesús cuál sería su recompensa después de haber dejado todo para seguirle. Y es que un hombre que era muy rico, le preguntó a Jesús qué necesitaba hacer para cumplir la ley y para conocer a Dios más. Jesús le dio los mandamientos y él le dijo, todo eso lo hago desde siempre. Y le dijo, bueno, vende todo lo que tienes y sígueme para que seas perfecto. Y este hombre se fue triste, pues tenía mucho dinero. Y Jesús comienza a decir, entonces, será muy difícil para los ricos entrar en el reino de los cielos. Y Pedro se puso nervioso y le dijo, Señor, pero entonces, ¿quién se puede salvar? Pues para Dios es posible. Todavía le sigue preguntando Pedro. Y entonces, ¿cuál será nuestra recompensa? Porque usted sabe que lo hemos dejado todo para seguirlo a usted. Y Jesús le va a decir, pues ustedes van a ser jueces, 12 tronos para poder juzgar a la nación de Israel. Suena bonito, ellos van a ser jueces entonces, parece, pero termina con una frase que también la encontramos en nuestra lectura de hoy.
la última frase en el versículo 30 del capítulo 19, pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Así que nuestra lectura tiene como un marco, es esta frase, que también está al final de nuestra lectura. Así que es principio y final. Tendré que decir entonces, es como un adelanto. Si Jesús les acaba de decir que serán como jueces sobre 12 tronos en el reino de los cielos, ¿cómo tienen ellos que juzgar? Tienen que acordarse que esta es la condición, que todos los primeros van a ser últimos y que muchos últimos serán primeros. Entonces no es una regla, pero es una manera de ver la lógica del evangelio, específicamente en el reino de los cielos. Aquí el reino de los cielos será una viña. Veamos entonces el desarrollo de la parábola, porque en esta parábola no trae como dichos o hechos de Jesús antes de decirla. Simplemente nos cuenta la parábola y nos permite que nosotros agarremos las ideas literarias más que basarnos en palabras mismas que dijo Jesús. La parábola estuvo dicha por Jesús mismo, pero quiero decir, no hay un contexto, a menos el que les acabo de decir ahorita con Pedro. No hay nada alrededor de la parábola, viene como encuadrada con las dos frases de los primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros, pero no trae más contexto. Así que nos toca descifrar desde el estilo literario de la parábola. Entonces, veamos ese desarrollo. Fíjese que el deseo único de este señor dueño de la viña es que nadie se quede sin trabajar. Es increíble que no manda a sus siervos. Él mismo va a llamar. Y va a llamar tempranito en la mañana. Y no tiene que decir nada ese temprano en la mañana. Es más que todo la insistencia. Va tempranito en la mañana, va a las 9 de la mañana, va a mediodía, va a las 3 de la tarde. Y dice, y luego va a la 11ª hora. Esa es 1 hora antes que caiga el sol y se acaba el día. Ya no hay más. Así que a todas las horas del día estuvo buscando. Nos podríamos gastar el tiempo diciendo, sí, es que tenía muchas uvas y entonces su viña necesitaba como cuando se madura la uva. Eso hay que agarrarla pronto. No se puede permitir que pasen días con uvas maduras. Entonces, uno podría agarrar historias sobre eso. Por eso fue que salió a contratar mucho porque estaba apresurado, tenía la premura de que se fueran a podrir. Todo tiene sentido, es cierto, pero aquí la premura para nosotros, como en el reino de los cielos, no es el negocio con las uvas, sino que este dueño de la viña, de nuevo, no quiere que nadie se quede sin el beneficio del trabajo, del denario y de gozar de la viña. La viña va a ser importantísima, porque entonces es la oportunidad donde ellos tienen la capacidad de ser ellos mismos. Y con dignidad al final, el Señor les va a pagar un denario a todos, volviéndolos iguales. No hay nadie mayor ni nadie menor. Así que la viña, ese contexto de la viña, ya es un lugar bonito, donde la persona adquiere su personalidad. Pongo el texto de Romanos 14:17 solamente por la calidad. El reino de Dios no es comida ni bebida, dice San Pablo, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Entonces, es un poquito lo que este Señor quiere con estas personas. Quiere darles justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y es en la viña, en el trabajo con el viñador, que está con un deseo grande que ellos no pierdan su tiempo, que no pierdan su vida y que tengan una meta, por decir algo. Entonces, no es para que coman y beban, no es para que compren y
de nuevo, sacando teorías con lo que un denario pudiese comprar. Sí, muy bueno, pero no es acerca de la comida ni la bebida, sino lo que se guarda en el corazón. Ese es el reino de Dios. Y entonces San Pablo lo puso en Romanos 14. Nosotros lo vemos en la viña, que a este señor lo que le interesa es la dignidad de estas personas que entraron a trabajar con él. Y él las fue a buscar. El único interés que tiene, nunca mencionó las uvas, nunca menciona nada más, pero es vénganse a trabajar conmigo, que eso es lo más importante. Sus actitudes entonces se describen de la siguiente manera. Primero, busca a las personas para llevarlas a su viña. Quedaron en trabajar por un denario. Y luego al siguiente le dijo, te pagaré lo que es justo. Ya no dice, es un denario, puede ser menos, puede ser más, pero ya tú me haces confianza. Vuelve a salir y la premura de llamar a los que van encontrando en las plazas, que es donde en los pueblos la gente espera el trabajo, el contrato. Aún a la 11ª hora, contrata trabajadores. De nuevo, sin teorías de por qué tienen que trabajar a las 5 de la tarde, ya cuando se va a acabar el día del trabajo, lo importante para este hombre es que en esta viña hay dignidad, hay la posibilidad de ser tú. Por eso, aún a la 11ª hora, a las 5 de la tarde, cuando se va a acabar el día, él tiene las puertas abiertas y los invita a venir a trabajar. Hay algo que tú puedes hacer todavía a lo ultimito de tu vida. 2. Comienza la paga. Empieza por los últimos, dijo el texto, trastocando el orden normalmente, y hubiese obviado, esas son las teorías que podemos sacar al lado de la parábola. ¿Por qué no dejó que los primeros recibieran su denario, no se dieran cuenta de cuánto le pagaron a los demás? Es que este señor hace las cosas con una lógica diferente. Porque lo importante de nuevo es que estos estuvieron en la viña y que ellos van a aprender algo en el momento del pago. Así que empezando por los últimos, les van a pagar su denario. Estos trabajaron casi nada, pero reciben el denario. Para ellos es una sorpresa bonita. Los primeros que llegaron pensaron que recibirían más, pero también recibieron solo un denario. Y se le enojan y le van a murmurar al propietario. La palabra que utilizaron, murmurar, es importante. Es la mismita palabra, ahí sí ya no necesito el griego, sino que es la palabra murmurar, la utilizan en el Antiguo Testamento durante el Éxodo. Le murmuran a Moisés, le murmuran a Dios, y vamos a encontrar muchos textos donde los israelitas se cansan del maná y empiezan a murmurar contra Dios y dicen aún, esta comida tan horrible. Murmurar en este texto entonces es más relacionado en ese sentido, no tanto con que es el Antiguo Testamento, sino están murmurando contra Dios. El dueño de la viña tiene un estilo de hacer las cosas. Cuando los trabajadores, cuando los que están siendo guiados por Dios comienzan a murmurar contra el dueño de la viña, parece que entonces el orden de los factores se ha cambiado. Ya no es el dueño, ahora parece que el trabajador tiene más discernimiento y le quiere decir al dueño cómo tiene que regir, cómo tiene que trabajar en su viña. Le dan la explicación y la explicación era, nosotros trabajamos todo el día y tú dándoles a ellos un denario como a nosotros, nos estás haciendo igualitos. Y ahí comienzan entonces a decir, a hacerle saber al propietario, nos estás tratando mal, nos estás haciendo menos por todo lo que hemos hecho bajo el sol. Pero vuelvo a repetir, la cuestión es que hay una lógica y hay una lección para ellos a entender. El murmurar se parece a esa falta de conversión personal, donde es Dios el que me guía.
Se los decía alguna vez hace mucho tiempo. La columna de nube guiaba al pueblo de Israel y la columna de fuego lo hacía durante la noche. Cuando se detenía la columna de fuego o de nube, la gente se detenía, hacía campamento y se quedaban. Cuando la columna se levantaba, allá se iban ya. Y es estar pendiente de Dios para obrar según la voluntad de Dios. En este caso, el murmurar es tomar el poder de regreso y decir, no estás bien. Yo te puedo decir dónde te equivocaste y cómo tenías que haber hecho las cosas. Pero estamos hablando de Dios. Estamos hablando del dueño de la viña, del reino de Dios. Como dijo Jesús cuando comenzó la parábola, el reino de Dios es semejante. Así que esta viña es de Dios. Él es el jefe. Entonces, se le reniegan, le murmuran y comienza a hablar el viñador. Ya lo habíamos escuchado. Y en los primeros versículos dice, se habían ajustado. Aquí él les recuerda, no habíamos acordado el pago de un denario, así que la idea se las trajo del principio de la parábola al final para decir, esto lo hablamos entre ustedes y yo. Tenía que pasar. El dueño no esconde sus intenciones. Le dijo a una de las personas, es que no puedo hacer yo lo que quiera con mi dinero. ¿Qué si yo quiero darle lo mismo que te di a ti al que llegó tarde, al que solamente trabajó 1 hora? ¿Por qué es problema para ti? Y el dueño se va a definir a sí mismo como bueno. Y Jesús en otros textos ha dicho que solo Dios es bueno. Así que nos da una pista que esta viña, que esta parábola está hablando verdaderamente del reino de los cielos y que el viñador es el Padre. Entonces, pero importantísimo para nosotros es este dueño, este propietario, tiene derecho de hacer lo que él quiere con sus bienes. Todos nosotros, si esta es la primera vez que usted está leyendo esta parábola o escuchándola, usted diría, pero es que si yo trabajé todo el día, yo me quejo con el gerente, yo me quejo con recursos humanos, porque eso es imposible que nos van a pagar igualitos cuando yo me vengo tempranito en la mañana a trabajar y esta persona llega a las 5 de la tarde, ya 1 hora y se va. No es justo, decimos nosotros, en la parte laboral. En esta parte estamos pensando en el reino de los cielos y la justicia en el reino de los cielos es diferente, porque no es ni comida ni bebida, no es lo que tú te pones, sino quién eres. Y el denario es la dignidad para estas personas y, por supuesto, que aquí se nos revela, decimos nosotros cuando estudiamos este Evangelio de Mateo, alguna vez se los decía, cómo Mateo tuvo que poner claras las ideas, porque entraron muchas personas a la comunidad primitiva, de las cuales algunos miembros que venían de Jerusalén, que pertenecían a grupos establecidos religiosos, ellos se sentían que eran mucho mejores y que los demás no lo eran. Entonces, como con la sirofenicia, con la mujer cananea, ¿es que se merecen estos comer el pan de Cristo? ¿El pan, el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Es que son dignos suficientemente como para poder darles esa belleza? ¿Y quién es el que decide eso? Jesús. Y Jesús lo decidió en la última cena, sabiendo que ya eran traicioneros todos ellos. Jesús aún así les lavó los pies. Aún así les rompió el pan y lo bendijo y se los dio diciendo, este es mi cuerpo. Y les dijo, cómanselo. Así que ya la lógica del reino de los cielos está puesta en todos los evangelios. Esta parábola solo está en Mateo. Pero la actitud de Jesús y la actitud del Padre que ama a pesar de, pero no es de la manera laboral de nuevo, para vestirse, para comer o para cosas materiales,
Este reino de Dios es para quién eres tú y la dignidad que recibes trabajando en esta viña. Aquí lo importante es que estás con Dios y que estás trabajando para Dios. Pero es que esta persona acaba de llegar y entonces, ¿cómo es que va a tener más que yo? Pero es que estás con Dios. Y aquí no importa qué horas llegan ni tú ni los otros, lo que importa es que tú estás trabajando para Dios, tú eres reflejo de Dios y la lógica es diferente entonces. Esa es la parte que le duele más a los seres humanos porque todos conocemos nuestros derechos laborales y todos nos ponemos mal cuando alguien se cuela en en las colas, en las filas y le vamos diciendo inmediatamente, la cola está allá atrás, así que váyase yendo ahorita mismo. Y los problemas que hemos visto durante esta pandemia y todo en la sociedad, como por nada la gente pierde la paciencia y comienzan las peleas. Esa es la parte donde el reino de Dios no es eso. Ese orden es el orden de la violencia, es el orden del ego, es el orden donde yo me merezco y tú no te lo mereces. Entonces ahora tratemos de ver qué es lo que Jesús quería resaltar en esta parábola, donde Dios es el que invitó, Dios es el que se desvive desde tempranito en la mañana para traerte a esta viña, que te da la dignidad necesaria. No necesitas más de un denario cuando estás con Dios. Veamos pues. Esto nos trae a la diferencia entonces entre la justicia y la gratuidad. Comienzo. En el contexto de la parábola de la viña es el lugar de Dios. Estar en ese lugar es ya una ventaja y se vuelve parte del regalo. Lo bueno no es el denario, lo bueno es haber trabajado en la viña. El dueño buscó las personas, acordó el pago y eso es parte de la justicia. Entonces, ¿cómo lo explico yo? Cuando yo te digo que te pagaré si tú trabajas para mí, yo te voy a pagar tanto si tú vienes y me ayudas en este trabajo, ya entonces ese dinero que yo te prometí pagarte ya no me pertenece, porque ya te lo prometí. Eso quiere decir que lo que he prometido ya no es mío. Eso se llama justicia. Está reservado para el trabajador, pero entonces en justicia esa parte la tengo que hacer porque así lo había hablado contigo. Esto lo hago por decencia normal de cualquier ser humano, porque no puedo maltratarte de esa manera. Lo que te lo prometí, te lo doy. Pero buscarlos y darles lugar en la viña y suplir lo que faltaba a los que llegaron tarde es parte ahora de la gracia. Entonces, los que llegan tarde les falta algo, estaban desatendidos, estaban sin vida y lo que quiere este señor de la viña es completarles la vida. Es en un contexto diferente y por eso para él lo más importante es que se sientan queridos, amados, pero todos los que llegaron temprano en la mañana también. Pero una vez que el dinero se vuelve más importante, ya no se sienten queridos. Imagínese que yo le digo a usted, me debes un favor. Usted va a decir, entonces no es un favor. Entonces estás comprando favores. Eso no es justicia. El favor lo trastornaría yo, queriendo decir, me lo debes y en justicia me lo tienes que hacer. Entonces no era favor y si me lo estás cobrando, entonces mejor ponlo como negocio. Pero si es gracia, entonces no me lo cobras. Con la gracia, entonces, es un regalo de lo profundo del corazón. Me regreso al evangelio de este domingo pasado, capítulo 18, cuando decía, eso les pasa a ustedes cuando no perdonan de corazón. Ustedes tienen que perdonar a sus hermanos de corazón. ¿Y qué quiere decir eso? Que entonces no los perdonamos por justicia, sino por gracia. Y entonces perdonamos
Y repito el mismo canto, la misma canción de siempre. Si hay un problema con esa persona, usted toma su distancia, pero usted no guarda ese cáncer del rencor en su corazón. Usted lo deja y usted perdona a esta persona porque es quien se beneficia más que todo el mundo, es usted mismo, usted misma. Y entonces es decir, este es un beneficio maravilloso porque me regala vida el poder perdonar, es gracia. Y no le voy a decir a la persona que la perdoné, que tal vez no se da cuenta de ese perdón ahorita, no le voy a decir, me debes una. ¿Para qué? Entonces no perdonaste de corazón. Lo entregas y pones las manos abiertas y le das gracias a Dios por lo que aprendiste. Ahora, los otros trabajadores no hubieran dado sus denarios, los primeros, no hubieran dado sus denarios por los que llegaron tarde. Imagínese usted que llegaron tarde a trabajar y que le dice el dueño de la viña, pues como llegaron tarde no van a tener nada. Los otros hubieran ido contentos con su denario y no lo hubieran compartido, porque nosotros sí lo trabajamos. Nosotros estuvimos todo el día aquí bajo el sol y lo duro del trabajo. Esa es la parte del mérito. Y el mérito me hace mejor que tú, entre comillas. Pero la lógica de la parábola nos está diciendo, como nadie más lo hubiese hecho, el Padre Celestial, el dueño de la viña, Él lo hace. Él no permite que nadie se vaya sin su dignidad. Por eso, tenemos ciertos ejemplos en la Biblia. Tenemos el ejemplo de un profeta defraudado con corazón atribulado. Aquí está Nínive, usted ya sabe de quién voy a hablar, es de Jonás. Dice el texto en Jonás capítulo 4, versículo 1 al 3. Jonás se disgustó mucho por esto. ¿Qué fue esto? Que Dios perdonó a la gente de Nínive. Porque cuando Jonás al fin, después de que Dios lo trajo de regreso, que le había huido, Jonás predicó que en 40 días y la gente se convirtió. Y el rey mismo se convirtió y todos se pusieron a orar y a convertirse sobre cenizas para decir somos nada. Hasta los animales los pusieron sobre cenizas y sayal, es decir, en esas ropas de sentirse pobres y necesitados de Dios, hasta los animales, todo el mundo. Y Dios dijo, se convirtieron todos, no los voy a destruir. Y Jonás dice entonces, ya ve, ¿no es esto lo que yo decía cuando estaba todavía en mi tierra? Fue por eso por lo que me apresuré a huir a Tarsis, porque bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y misericordioso, tardo a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del mal. Sí, ese es Dios. Clemente, misericordioso, tardo a la cólera y rico en amor. Bien lo describe el profeta. Jonás le dice exactamente lo que Dios es. Pero lo que está diciendo Jonás es, yo quería que los destruyeras. Por eso es que huí a otro lado, para que el tiempo corriera y tú los destruyeras. Pero ya que lo predicó, se convirtieron. Ahora Jonás siente que no se le cumplió el deseo de venganza que él tenía. Los ninivitas se convirtieron en un solo día de predicación. Jonás le habló Dios varias veces y no se convertía. Jonás se le escapó, estuvo en el estómago de un gran pez, dice el texto, 3 días y todavía no se convertía. Y luego de este encuentro le dice, ahora, Dios mío, te suplico que me quites la vida, porque es mejor la muerte que la vida. Es necio este hombre y dramático también. El Señor tratando de enseñarle cuánto vale una vida, aunque sea de un extranjero viviendo en Nínive, de un pagano viviendo en Nínive, y Jonás no entiende. Pero luego Jonás va a tener una lección más de Dios y el texto no termina diciendo qué fue lo que le pasó a Jonás, pero es nosotros, cada lector es el que tiene que decir,
ay, yo soy Jonás. ¿Y qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con mi perdón? ¿Qué voy a hacer con mis tribulaciones, con mi rencor? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida? Y todavía me llamo cristiano. Bueno, entonces es el ejemplo de Jonás, un hombre que estaba en la viña, pero que le renegaba al viñador. El buen ladrón, acuérdese usted que es muy bonito en Semana Santa cuando toca el ciclo C, que es el de Lucas. Uno de los malhechores colgado le insultaba: ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo: ¿es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos. En cambio, este nada malo ha hecho. Y le decía: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre, y la palabra que se utiliza aquí dice malhechores, pero en griego se utiliza la palabra de criminales, de personas violentas. Pero este hombre, ese momento de cruz, le ayudó a entender quién era él. Y este sí es un trabajador de la última hora, porque 5 minutos en esa cruz antes de morirse fue cuando Jesús ahora le dice, él le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, con tu reino. Y Jesús le dice: no, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo no voy a esperar. Esto es, pasa adentro de este reino, porque tu confesión, tu corazón abierto es más importante. Yo te doy la dignidad en 5 minutos que no pudiste tener en tu vida. Y lo discutíamos en estos días con los hermanos por acá. ¿Cómo es cuando usted y yo estamos cerrados de corazón y decimos: yo no sería capaz de haber perdonado eso? El problema es que cuando yo me cierro a darle el perdón a alguien, estoy tan cerrado que ni siquiera puedo recibir perdón. Lo que el Padre Nuestro decía: perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, perdónanos las deudas, Señor. ¿Pero por qué? Porque nosotros también perdonamos las deudas nuestras. Es decir, estamos abiertos. Estamos completamente abiertos a dejar ir todo esto. Pero bloqueados, ya nos quedamos como cortos en todo esto. Por eso entonces es muy lindo que Jesús completa y rompe esos candados del corazón y lo deja entrar. Y por último, la Madre María. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 13 y 14. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celotes y Judas de Santiago. La descripción de los discípulos, qué bonita. Y luego continúa con otros discípulos. Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Siempre repito, pues, que hermanos aquí son los primos y todos los que sean de la familia extendida de Jesús, que por eso es que en la cruz Jesús entrega a su madre al discípulo, porque no hay otro hijo que ella tenga. Pero esos primos, esos familiares extendidos de Jesús, se hablan de un Judas que era hermano del Señor, le dicen, pero que se volvió gran cristiano. Así que hubo personas de la familia de Jesús, de la familia extendida, que comenzaron a seguir con el testimonio que dio el Señor. Me interesa María, por supuesto, que por eso es que traje esto. Esto es el final del ministerio público de Jesús. Aquí lo que va a pasar después, este es capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, luego viene el Espíritu Santo y es otra época.
la época espiritual donde el Pentecostés nos hace abrir las puertas y salimos a predicar. Pero María ha estado en el trabajo de la viña toda su vida. María comenzó el trabajo en la viña del Señor antes que Jesús naciera. Así que esta señora ha estado trabajando por un denario todo ese tiempo. Le tocó ver a su hijo ser rechazado en la sociedad por la gente que era líder de las cosas religiosas, del templo, de las sinagogas, y sentirse con miedo. Y aún ella persevera, tanto que aún en este día continúa. Y cuando llega Pentecostés, ella va a estar con todos ellos todavía. Esa es la persona, la buena trabajadora. La trabajadora que no reniega. La trabajadora que no cuenta todos los dolores que tuvo. Ya el 15 de septiembre celebramos Nuestra Señora de los Dolores. ¿Y cuántos dolores tuvo María? Muchísimos, miles. Pero María no se echó atrás. Cada uno de esos dolores le ayudaba a ver más allá, a ver a su hijo como el Mesías. Y ella tenía esta fe. Por eso, repito lo que siempre digo, todo lo que pasaba, ella lo guardaba en su corazón. Eso es lo que hace una persona que trabaja con su corazón puesto en las cosas correctas, no en el comer y el vestir, sino en la paz, en el gozo, en el espíritu, que era lo que San Pablo decía sobre el reino de Dios. María es un ejemplo espectacular. Entonces hay muchísimos más, pero el pobre Jonás trabajó por el reino de Dios, pero él era inconverso, predicaba bonito, pero no aplicaba. Luego, por supuesto, les ponía el ejemplo del buen ladrón, que no hay buen ladrón, ladrón es ladrón, pero es el hombre que abrió el corazón en su miseria, es el hombre que llegó a última hora y el Señor lo recibe en su reino. Y la que llegó tempranito a trabajar en la viña y que nunca renegó, nunca le echó en cara a Jesús nada, sino que en todo ella guardaba en su corazón y por eso es una perfecta discípula para nosotros. Para pensar entonces, en la iglesia nos encontramos con situaciones muy parecidas a estas. Por ejemplo, los grupos de una parroquia que llevan mucho tiempo funcionando, tal vez con algún estilo específico, y luego aparecen otros grupos, otras personas que hacen cosas muy buenas y positivas también por el Evangelio. Y hay grupos que se ponen celosos, que no los quieren dejar, que les apagan las luces. Ya no sucede tanto, pues, pero me contaban en ciertos lugares que habían padres que hacían eso, para que no se reunieran tanto tiempo para orar. En ciertos grupos de oración aparecían y les apagaban las luces para que se tuvieran que ir. Y aún así, esos hermanos perseveraron y continuaron. Pero no es bueno cuando uno se siente que yo llegué primero, yo soy el jefe aquí y ustedes recién acaban de llegar. Nos sentimos como estos obreros que dicen haber llegado primero. Ya nosotros estábamos aquí. ¿Algún día te ha pasado algo similar? Que lo decía yo en Carlsbad, que la gente que llega a la Eucaristía a veces ya hasta tiene su banca y nadie se la puede quitar. Y si cambian de misa, por lo que hay varias opciones de misas, a veces se preguntan, ve, ¿qué está haciendo esa señora en mi banca? Si llega algún visitante y se sienta donde siempre se sienta la señora o el señor, ya uno siente como que son invasores. Qué bonito que te sientas en tu casa y que esta es tu banca y todo lo que quieras, pero tú no llegaste primero, todos llegamos al mismo tiempo y llegamos con las mismas oportunidades, pero puede ser algo que nos ha pasado y hay que cuidarse. ¿Te sientes disponible para que el Señor venga a encontrarte y te lleve a trabajar en su viña? Que hay que decirle sí cada día, sea que empecemos tempranito
o que lleguemos a la 11ª hora. ¿Cuánto tiempo llevas tú trabajando para la viña del Señor? No sirviéndote de la viña. Solamente estoy en la iglesia para hacer cosas, para recibir otras, para que me llamen, para que la gente sienta que yo soy especial, sino trabajando por la viña, trabajando por el reino de los cielos. Y no me preocupo de lo que yo reciba, si no me dijeran gracias, decir, bendito sea Dios que yo hice lo que me tocaba. No me aprovecho de la viña, sino que trabajo por la viña. ¿Te alegras cuando llega un elemento nuevo a la iglesia? Cuando llega un grupo nuevo o personas nuevas, lectoras nuevas, lectores nuevos, y tú dices, bendito sea Dios, somos más y estamos trabajando todos por el mismo objetivo, aunque tengan estilos diferentes. Y eso es importante porque de nuevo es la viña y es la viña del Señor. En la viña del Señor hay Jonás, buen ladrón, y hay Marías. Así que hay un poquito de todos y pudiese haber el desafío de pensar, o más bien la trampa de pensar, yo lo sé mejor. Yo ya estoy aquí desde hace ratos y esas cosas nuevas que no las traigan por acá. Es de Dios, hay que dejar que Dios sea el que hable. ¿Qué significaría en nuestra actitud de discípulos misioneros ir a buscar a los últimos hoy en día? Sabiendo que son personas que son como el buen ladrón, que tú y yo no las frecuentaríamos, que no serían de nuestro círculo de amigos, pero que tenemos que tener la apertura de corazón para también irlos a buscar, porque la misericordia del Señor está esperando que ellos abran su corazón. Y puedes ser tú la cara de Jesús, la cara de María, para que esa persona en ese día abra el corazón y le ore al Señor, quiero estar y recordar y ser recordado en tu reino. ¿Quiénes serían los últimos, los de la periferia existencial? Decía un diácono de Chile. Y esas son las personas que normalmente no irían a la Eucaristía. Personas que no son religiosas en sí mismas. Personas que están apartadas, personas que están tal vez rechazadas. Esa es la periferia, aquellos que están con dolores, con preocupaciones. ¿Cómo hacemos nosotros para buscar a esos últimos? ¿Cómo podemos integrarlos en nuestras comunidades también? A los que recién llegan, los migrantes, las personas que no son tan religiosas de nuevo, en nuestros ambientes. ¿Cómo podemos hacer para tener una actitud misionera de ir a buscar a todos sin distinciones? ¿Cómo reflexiono sobre la frase, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros? ¿Le tengo miedo a esa frase? Siento que no está llena de justicia. Pues de justicia laboral, no, pero sí de justicia divina. Y es porque es allí donde se muestra aquellos que tienen el corazón puesto en lo que es el reino de los cielos. Pero es un reto. Y es un reto cuando tú en un día te sientes, hoy vine a misa y venía con ganas de ser de los últimos, pero resulté siendo de los primeros, renegando y acusando a otros y sintiéndome mejor que los demás. Pero terminé de último. Y los que vinieron de último, esos terminaron con una relación profunda con el Señor. Entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo te pasa? ¿Cuándo nos pasa al resto de nosotros? Porque es en grupo, pero también una experiencia personal. ¿Qué actitud creo que debo cambiar en mi vida en esos momentos? Para saber, pues, que tú pones como metas también. ¿Ya tú has visto ciertos comportamientos en tu vida? ¿Es que los has trabajado o estás esperando? Y cuando vuelve a pasar, los vuelves a dejar ir, los vuelves a dejar pasar. Y el Señor lo que quiere es que tú te vayas entrenando en las cosas del reino. De manera que los ajustes en tu vida, hay ciertos cambios que no se pueden hacer drásticamente, pero puedes ajustar de a poquitos. De modo que te vayas acostumbrando cada vez más para que después sea más fácil.
Entonces, ¿está Jaime todavía por ahí que nos cante algo? Sí. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti. Que te conozcamos cada día más, Señor, y que nuestro corazón sea una casa de puertas abiertas para ti. Habla, Señor, que tus siervos y siervas quieren escucharte. A pesar de las distracciones semanales, oh Señor, es tu palabra la que nos alimenta. Y a veces es amarga cuando la tragamos, pero es dulce en el estómago sabiendo que hay bendición. Que nos lleve el Señor siempre de su mano y que seamos como María, pegados a esa palabra para guardarla en nuestro corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que pasen buena noche entonces.